bendiga a mis hermanos y mis amigos. Estamos aquí en esta tarde para compartir otros consejos de la palabra de Dios. Así que antes de empezar vamos a pedir que el Señor nos dirija en todo lo que vayamos a decir. Así que oremos, por favor. Padre bendito y eterno que estás en el cielo y aquí en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu. Mira, Señor, todo lo que estamos acá en esta iglesia, en este lugar. Oh, Señor, mira nuestros corazones. Pon la palabra necesaria para cada uno de nosotros, para que tu Santo Espíritu nos convenza de justicia, de juicio, de pecado. Pero también redarguya que tenga que redarguir hoy y toque las vidas que tenga que tocar. Te pedimos todo esto porque sabemos que sin tu gracia no sería posible. Y lo hacemos en el nombre santo y precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Cuando hace unos 30 años yo empecé a leer la Biblia, 30 años y tanto, fue la primera vez que yo tuve una Biblia en mis manos. Empecé a leerla y empecé a ver lo que decía las Sagradas Escrituras. La persona que me regaló esa Biblia me empezó a decir, empiezas a leer en el Evangelio de Juan. Y yo empezaba a leer en el Evangelio de Juan y veía las cosas que el Señor enseñaba, las cosas que el Señor hacía. Y yo empecé a molestarme con lo que veía, porque yo decía, pero ¿y quién es este? Mira cómo le habla a la gente, juzgando yo al Señor Jesucristo. Y estaba leyendo la Biblia y me pasé prácticamente un año entero leyendo de vez en cuando los pasajes, miraba los milagros que hacía, pero aún así me molestaba, porque yo decía, pero ¿qué se cree este? Un carpintero, porque si fuera alguien importante, porque obviamente no estaba leyendo todo, solo estaba leyendo por pedazos, ¿no? Y yo estaba molesto y no entendía lo que realmente la palabra de Dios quería decirme. No entendía el propósito de por qué leer la Biblia, por qué tengo que oír a un carpintero. Yo soy un ingeniero electrónico, yo sé de tecnología y tengo que escuchar a un carpintero lo que sabe de clavo y tablas. Y estaba molesto. Y sin embargo, mi vida estaba siendo tocada por ese carpintero y yo no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en mi vida, sino todo lo contrario, cada vez me enfurecía más y me apartaba más de la iglesia. ¿Qué le parece? Además de eso, como si eso fuera poco, también estaba involucrado en el consumo de drogas, en marihuana, mucha marihuana al día, también cocaína, 3 y 4 gramos de cocaína al día. Bueno, si usted sabe lo que yo le estoy diciendo, es mucha cocaína. No le voy a decir a nadie aquí que levante la mano si sabe, porque entonces se puede involucrar, ¿no? Y le agarramos allá afuera cuando vaya saliendo. Y entonces toda esa droga en mi ser y este hombre hablando de cosas maravillosas y yo no entendía nada, no sabía por qué razón tenía yo que leer ese libro. Y me invitaban a la iglesia y yo decía, no, ¿para qué? Porque yo no creo en tu Dios. Eso es una película muy mala porque el protagonista muere. Wow. Y los evangélicos me veían a mí caminando en la calle y decían, ese tipo es satánico, desvíense de él. Tocaba heavy metal en una batería más grande que esa. Aunque usted no lo crea, con melena y todo. Más larga que la que tiene esa ahí atrás. Y seguía leyendo ese pasaje. Y decía, pero ¿cómo es posible, no? Y me burlaba de los que predicaban el evangelio y decía, mira creyendo en esas boberías. Y así estaba yo. Entonces, 31 de diciembre del año 1988. Mire que le cuento que hace muchos años de eso, ¿no? El Señor me hizo ir a una iglesia y empezaron a hablar de las mismas tonterías estas, ¿no? Yo espero que cuando oigan el mensaje no cojan nada más esa parte, porque si cogen esa parte nada más van a decir, mira hablando del púlpito diciendo que la Biblia es una tontería. O a veces sacan uno del contexto. Pero ese día me forzaron a creer en el evangelio. Sí, me obligaron. Esa vieja que está sentada allá atrás, que se llama Cookie. Y otra igual que ella, más vieja, que era mi mamá.
Me forzaron a creer en el Evangelio. Los evangélicos me obligaron a tener que decir que yo quería recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Oye, qué cosa. Y yo lo hice para salir de ellos. Y me fui. Usted se imagina un muchacho, no así como está este viejo acabado ahora, no, o un jovencito, mira un pollo, con cabello y de todo, con 23 añitos, con 6 gramos de cocaína en los bolsillos. Y así estaba yo metido en la iglesia. Y el coro abajo, no el coro que canta acá, sino el otro, el que estaba afuera, esperando que terminara para yo poder coger para el malecón en Santo Domingo y ya usted sabe, mi fiesta. Salí de ahí y hice mi fiesta. Yo me fui de una vez para mi malecón, usted sabe, todo eso. Esa basura en la nariz. Ya, nada pasó. Salí de los evangélicos, seguí mi vida normal. Pero algo había pasado en mi vida ese día que yo no lo entendí hasta hoy. Bueno, ya hace unos años que lo entendí, pero después fue que lo entendí. El Señor, ese mismo carpintero, resulta que no era un carpintero. No era un carpintero. Resulta que el Señor del que yo me burlaba tenía un plan. Y era que yo iba a tener que pasar el resto de mi vida contándole a otros lo que el Señor hizo conmigo. Cómo me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cómo Dios tiene el poder para transformar hasta el más ateo. Cómo Dios tiene el poder de transformar la vida más perdida. Cómo es posible que Dios pueda ver una persona como era yo. ¿Cómo es posible que Dios pueda ver una persona como eres tú? Y Dios, finales de enero del año 89, iba conduciendo mi carro bien high, lo más alto que se podía estar. Había amanecido oliendo cocaína y de todo. Iba en mi carro y iba conduciendo y en el camino, llegó un pensamiento a mí que me decía, ¿te acuerdas lo que hiciste el 31 de diciembre? Y yo qué voy a acordarme de eso. Pero ahí me pasó lo mismo que me acaba de pasar ahora. Me salieron las lágrimas y me acordé que ese carpintero había venido a mi vida. Es increíble esto, ¿no? Y tanta gente escucha hablar acerca de Jesucristo, acerca de lo que Jesucristo hace, cómo Dios perdona a las personas, cómo Dios transforma a la gente. Y la gente lo oye, pero no hace caso. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo estaba en este mundo, llegaba al mar turbulento, vientos recios, olas, tormentas. Y el Señor Jesucristo hablaba y le decía, calla, enmudece al mar, cesa viento. Y los discípulos se preguntaban y decían, ¿quién es este que aún la mar y los vientos le obedecen? Con la sola palabra del Señor el mar hacía grande bonanza y el viento se calmaba. Algo que no tiene oído. ¿Usted ha visto el oído del mar? No tiene. Pero oían la voz del Señor y obedecía lo que el Señor decía. El viento obedecía. Pero no solamente el agua y el mar y los vientos, sino que en otra ocasión el Señor está caminando y ve una pobre viuda que viene con su único hijo muerto, que lo va a llevar al cementerio. Y es tremendo porque el Señor ve y tiene compasión de esa señora. No tenía sustento. No es como ahora que usted encuentra una mujer gerente de un departamento y gana más que el marido. En ese momento las mujeres no producían y el único sustento de ella era ese muchacho que iba en la caja para llevar al cementerio, en el ataúd. Y el Señor se acercó a esa señora, estoy hablando de la viuda de Naín, se le acercó y tocó el féretro. Yo no sé cómo lo tocó, la Biblia no dice si fue así, yo no sé, pero le tocó el féretro. Y ese muchacho se incorpora y se levanta y él se lo entrega a su madre.
Llega a la casa de Jairo, está todo el mundo llorando, a la pobre niña había muerto y estaban en una habitación y el Señor llega a ese lugar y dice, no, no está muerta, solo duerme. Y la gente empezó a decir, está loco, esa niña está muerta. Y se metió a la habitación con Jairo, su mamá, o sea, la esposa de Jairo, y los discípulos de él se trancaron en la habitación y el Señor le dijo, Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Y la niña se levantó. Los muertos escuchan la voz de Dios, la voz de Jesucristo, y le obedecen. Le dijo una matita que hablamos en esta mañana, le dijo, mata, nunca nadie coma fruto de ti. Le dijo a esa misma mata, nunca jamás nazca fruto de ti. Y la mata escuchó eso y se secó hasta las raíces. Wow. Y sin embargo, usted y yo tenemos oídos, tenemos un cerebro, podemos analizar, podemos pensar, tenemos una boca para hablar, tenemos sentimientos en nuestro corazón. Y el Señor te habla, el Señor te dice, y nos hacemos los sordos. No oímos lo que el Señor quiere decir. Esto es tremendo, porque el viento y la mar le obedecen. Le oyen y le obedecen. Los muertos le oyen y le obedecen. Las plantas le oyen y le obedecen. Y nosotros le oímos y lo ignoramos. Yo sé que hoy acá, en esta iglesia, hay muchas personas aquí que van a escuchar y no le van a obedecer. Y se van a ir de aquí sin habiendo oído, pero no obedeciendo. Hoy aquí va a pasar eso. Probablemente tú seas uno de ellos. Hoy va a pasar eso acá. Y es triste. Es triste porque el Señor está en ese lugar. Y está tratando de decirte algo. Está tratando de informarte algo. Y de eso vamos a hablar ahora. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a escuchar y le vas a obedecer? ¿O vas a escuchar y lo vas a ignorar? Vas a hacer una de las dos. Le escuchas y lo obedeces, o le escucha y lo ignora. Hoy, aquí, en esta iglesia. Es triste, pero va a pasar aquí hoy. Vas a tener que tomar una decisión hoy de qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo. Vas a tener que hacerlo. Sea que lo obedezca o sea que no lo obedezca. El Señor Jesucristo no solamente enseñó unas grandes palabras y grandes formas de vida, doctrinas. La gente se maravillaba de las palabras de gracia que salían de su boca. Y muchos decían un gran maestro, otros un gran profeta. La gente se maravillaba de lo que Jesús hacía y decía, al punto de que la historia está dividida en dos, antes y después de Cristo. Mucha gente reconoció la grandeza de Jesucristo, pero no le obedecieron. No le obedecieron. Mucha gente vieron los milagros que él hacía. Gente que llegaba con hambre y se iba saciada. Pero no solo de pan y pescados, sino también del hambre del alma. Gente que tenía problemas internos en el corazón. Gente rechazada. Gente que necesitaba amor. Gente que necesitaba paz. Gente que necesitaba ser restaurada por Dios. Eran restauradas por Él por el solo hecho de tener un encuentro personal con Jesucristo. No había otra razón. Jesucristo estaba ahí y saciaba a las personas. Jesucristo está aquí hoy. Y puede saciar tu alma. El vacío que hay en tu corazón lo puede llenar. Hoy aquí Él está. Solo tienes que escucharlo y obedecerlo. No a mí. ¿Quién soy yo? Ya te dije quién yo era, ¿no? Ahora yo soy otro por la gracia de Jesucristo. Tú también puedes ser otros hoy. Tú puedes empezar una nueva vida en Cristo hoy. Tú puedes ser totalmente transformado por el poder de su palabra hoy. Tú puedes ser otra persona hoy. Porque el Señor Jesucristo vino a hacer una obra. Vino a hacer algo que ninguna otra persona podía hacer.
Dice la palabra de Dios, a lo suyo vino. Es decir, a hacer su obra Cristo vino a este mundo. A lo suyo vino. Y los suyos, los judíos, no les recibieron. Igual oyeron, pero no obedecieron. Mas a todos los que les recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú puedes salir de aquí hoy siendo un hijo de Dios. Totalmente diferente a como entraste. Hoy tú puedes salir perdonado por Dios. Hoy tú puedes salir de este lugar totalmente transformado por el poder de su palabra. Hoy tú puedes ser otra persona. Dios nos creó a todos, nos ve como criaturas, pero solo son hijos los que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. No hay más. Porque no ha sido dado otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos que no sea el nombre de Jesucristo. Ahora, cuando estamos viendo lo que Jesucristo hacía, era lógico y natural que las personas que veían los milagros, que veían las sanidades, que los muertos eran levantados, que los mudos hablaban, que los ciegos veían, que las multitudes y a los pobres se les era predicado el evangelio, la gente no quería que Cristo se fuera de este mundo. La gente quería que Cristo se mantuviera para que supliera de sus necesidades. Eso quería la gente. Pero el Señor Jesucristo vino a lo suyo, a hacer su obra. Y la obra de Cristo iba más allá de sanar gente, iba más allá de alimentar a hambrientos, iba más allá de levantar muertos, iba más allá de ser un gran maestro, de ser un gran profeta, iba más allá de todo eso. La obra de Cristo tenía que llegar hasta la cruz, tenía que llegar hasta su muerte. Y empezó el Señor Jesucristo a anunciarle a sus discípulos que le era necesario padecer, que le era necesario ir a Jerusalén, que le era necesario ser maltratado de los hombres, dado de bofetada, escupido con palos, coronado de espina, disfrazado, burlado. Era necesario. Y hasta Pedro le dijo, ay Señor, que nada de eso te acontezca. ¿Cómo va a ser? No queremos que eso te pase. Pero él vino a lo suyo, a morir en la cruz. Y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de los cielos, sino en lo terrenal. ¿En qué estás poniendo tú la mira hoy? ¿Estás mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, o estás mirando los placeres temporales de este mundo? ¿Dónde están tus ojos puestos hoy? ¿Qué es aquello que impide que tú recibas a Cristo hoy? Evalúalo ahora. ¿Qué es aquello que hace que tú no decidas por Cristo hoy? ¿Qué es eso que tú dices, no, yo no voy a dejar eso porque... Yo te tengo que decir algo. No hay nada en este mundo que valga más que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nada, absolutamente nada. La obra que Cristo hace en tu vida no tiene precio. No tiene precio. Los discípulos se entristecieron cuando el Señor le dijo, me tengo que ir, tengo que culminar mi obra. A lo que vine tengo que completarlo. Y cuando él vio la tristeza en el corazón de los discípulos, le dijo, miren, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Pero si me fuere, os lo enviaré del Padre. Y estará con vosotros todos los días hasta el fin. Estaba hablando del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Bueno, y lo que sigue en la lectura, estamos hablando en el Evangelio de Juan capítulo 16. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Oiga bien, de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿cuál es el problema con nosotros los seres humanos? Que el que nos menciona la palabra pecado nos turbamos. Ahí viene este a acusarme ahora. Pero déjame decirte que si yo te digo pecador, hay 4 dedos que me señalan a mí y uno a ti. ¿Te das cuenta? Es verdad que drogarse, emborracharse, ser infiel al esposo o a la esposa, robar, mentir,
Es verdad que todo eso es pecado, es desagradable. Dios no quiere nada de eso. Eso ofende a Dios. Eso es verdad. Pero cuando el Señor Jesucristo dice de pecado, que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, no se está refiriendo a ninguna de esas cosas. Mire qué cosa. No está pensando en lo que tú haces. No está pensando en que si tú bebes o fumas o haces esto o haces aquello. Cuando el Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo iba a venir a convencer al mundo de pecado, no es lo mismo que decir que venía a convencer al mundo de pecados, en plural. Es de pecado, es un solo pecado. El único pecado que el Espíritu Santo te va a convencer aquí hoy es el que el Señor Jesucristo explica en el pasaje de Juan 16. Él dice, el Señor Jesucristo, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Te das cuenta? Está claro. El pecado que Dios está evaluando en tu vida hoy no fue lo que hiciste anoche. No fue lo que hiciste el fin de semana pasado. No fue lo que tú has hecho el resto de tu vida atrás. El pecado que Dios te va a evaluar a ti hoy es que no recibes a Cristo, no crees en Cristo. Ese es el pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. Si no crees en Cristo, estás cometiendo el peor de los pecados. No es matar, no es robar, es no creer en Cristo. Y de eso te va a convencer el Espíritu Santo hoy a ti. Ese es el peor pecado, no creer en Cristo. A veces nosotros como seres humanos entendemos que el peor pecado es agarrar 5 niños y matarlos. O meter a un grupo de gente en un sitio y una bomba y explota. O robar mucho dinero. Pero el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, dice que es porque no crees en Cristo, el peor pecado. Es el único pecado que te va a condenar. Es el único pecado que te va a separar para siempre de Dios. No son las otras cosas. Todo pecado le son perdonados a los hombres, pero ese pecado no le es perdonado a nadie. Nadie que no cree en Cristo entra al reino de los cielos. Nadie. Ahora un drogadicto como yo tiene su asiento asegurado en el reino de los cielos, aunque usted no lo crea. ¿Sabe por qué? Porque yo creí en Cristo. No porque yo soy bueno, no porque yo me lo gané, no porque yo le di un dinero para que me dejaran pasar. No porque soy inteligente, porque creí en Cristo. Y no estoy cometiendo ese pecado. A lo mejor estoy cometiendo muchos otros, pero ese no. Y ese pecado, el que me asegura a mí, el creer en Cristo, no cometer ese pecado, es el que me asegura a mí una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. De pecado, por cuanto no creen en mí, dice el Señor. De justicia. A veces, hablando de justicia, no, uno piensa de una vez en que si debieron de darle tantos años a una gente o tantos años al otro, y que la justicia que tiene una venda de que es ciega, y usted sabe, ¿no? Los abogados, los jueces, la Suprema Corte. Oiga bien, el Señor Jesucristo dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Sabe lo que eso significa? Que Dios, que había encerrado a la humanidad entera bajo pecado por cuanto todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno, el Dios viendo que la humanidad entera había pecado, había un juicio sobre toda la humanidad, la justicia de Dios tenía que ser satisfecha, porque es justo, no podía dar por inocente al culpable, ni al culpable por inocente. Tenía que ejecutar su justicia. ¿Y sabe lo que Dios decidió hacer? Miren, yo voy a decir algo acá que va a sonar un poco fuerte. Así que me perdonan ustedes, ¿no? Un poco fuerte. Pues yo voy a decir aquí ahora. Si yo fuera Dios, lo hubiese terminado con todito. Me he quedado uno vivo. Si yo fuera Dios, eso es lo fuerte, ¿no? Comparándome con Dios. ¿Usted se imagina? Ahora, ¿sabe lo que decidió hacer Dios? Entregar a su Hijo, santo, justo, sin mancha, sin pecado, ponerlo en la cruz y su justicia
satisfacerla sacrificando a su propio hijo. Eso hizo Dios, en lugar de terminar contigo. Wow. Por eso Juan, cuando ve esa obra de Cristo, dice: a lo suyo vino. Juan está mirando la obra del Calvario y dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesucristo subió al Padre y se presentó como el único y perfecto sacrificio, la única ofrenda, una ofrenda que hizo perfecto para siempre a los santificados. Ya no se necesita más. Jesucristo mismo se ofreció por ti y por mí y se presentó ante el Padre de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ya no hay manera que Cristo vuelva a este mundo a morir por una cruz. Ya eso pasó. Porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, se derramó una sola vez y para siempre. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, el Espíritu Santo no solamente va a convencer de pecado y de justicia, sino también de juicio. Y aquí viene, sí, es verdad, hay un juicio eterno, clarito, sí, segurito que sí. Pero le voy a dar una noticia en esta tarde. Ese juicio no es para ti, ni es para mí, ni es para ninguno que esté aquí hoy que no haya recibido a Cristo. Ese juicio no es para ti. Dios no hizo eso para ti, ni para ningún ser humano. Ese juicio Dios lo hizo, lo creó con un propósito. Y era de condenar a Satanás, de condenar al diablo y que el Señor los reprenda y a todos sus ángeles y fulminarlos en el infierno. Ese es el propósito de ese juicio. Dios no quiere que ningún ser humano esté ahí. Ni tú ni yo. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No quiere eso. Ahora, ¿de qué juicio es entonces? Ahora el Señor lo explica. Gracias a Dios que lo explica, porque si no, imagínese usted. ¿Sabe lo que el Señor dice? De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Te das cuenta? Del juicio que está hablando ahí es del juicio que se ejecutó sobre Satanás el día que él desobedeció a Dios, se quiso engrandecer por encima de Dios y fue desterrado de los cielos. Ese día hubo un juicio y Satanás fue condenado en ese juicio. Por eso el Señor dice de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fue juzgado y condenado. Satanás solamente está esperando el día de su sentencia, que va a ser lanzado al lago de fuego, para siempre jamás. ¿Cuál es el problema entonces? Que Dios condena a Satanás, lo obliga a durar todo este tiempo esperando el día de su sentencia, que se haga efectiva la sentencia, y a ti y a mí nos da la oportunidad de que no estemos junto con Satanás en ese día. Tremendo amor de Dios, ¿no? Él sabe que tú has pecado. Él sabe que tú has hecho lo malo ante sus ojos. Él sabe que no te mereces eso. Pero también dice, yo he abierto un camino. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un camino abierto que te lleva a los cielos y te libera de ese juicio que no es tuyo ni mío, sino de Satanás y sus ángeles. Qué triste es que muchas personas oyen esto y lo ignoran. Acuérdate, ¿no? El mar, la matita, los muertos. ¿Y tú? ¿Has oído? ¿Has oído que hay un único pecado que te condena? No creer en Cristo. ¿Has oído que la justicia de Dios fue satisfecha en la cruz cuando Cristo murió allí? ¿Has oído que hay un juicio que no te corresponde a ti sino al diablo? Pero que si tú no crees en Cristo vas a estar junto con él ahí. ¿Has oído esto? ¿Qué vas a hacer ahora?
¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a obedecer o vas a desobedecer a Dios? Mira que os he puesto delante de ustedes la muerte y la vida. Escoge hoy la vida. Si oyes hoy la voz de Dios hablando a tu corazón, no lo endurezca. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Es una oferta que Dios te está haciendo hoy. Él está haciéndote la oferta de perdonar todos tus pecados. Está haciéndote la oferta de aceptarte como hijo. Está haciéndote la oferta de librarte de la condenación. Está haciendo la oferta de que para siempre tú disfrutes de la presencia de Dios, desde hoy mismo hasta la eternidad. Esa es la oferta de Dios. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Sé libre hoy. Quítate esa carga que tienes y ven a Cristo. Él está aquí y quiere hacerte libre. En la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y te lo dice uno que estaba esclavizado de todas formas, pero el Hijo me libertó. Y hoy yo te puedo decir que Jesucristo liberta. Sé libre y escapa del juicio final, escapa de la condenación eterna. ¿Sabe por qué podemos garantizar eso? Porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Él nos ha liberado. Hemos recibido al Espíritu Santo de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Las cadenas son rotas. Las puertas se abren. Abre camino en los desiertos. Llena de paz, gozo y amor a todos. Dios está aquí hoy. ¿Qué vas a hacer con Jesús, llamado el Cristo? ¿Le vas a recibir o le vas a rechazar? Lo grande es que eso es todo lo que tú tienes que saber para recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Cristo subió a la cruz y murió por ti. Derramó su sangre allí. Fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día triunfante. Por eso, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. ¿Qué vas a hacer con Jesús, llamado el Cristo? Tal vez aquí hay alguien que finalmente entendió que debe obedecer a Dios. Tal vez aquí hay alguien esta tarde que dice: yo quiero también recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Qué debo hacer? Miren, esta es la parte más increíble. Y es que lo único que tienes que hacer es decirle al Señor Jesucristo que venga a tu corazón. Decirle al Señor Jesucristo que tú crees que Él murió por ti en la cruz. Decirle al Señor Jesucristo que tú crees que Él resucitó al tercer día. Decirle al Señor Jesucristo que Él puede perdonar todos tus pecados. Y que es la única forma de yo ser perdonado. Decírselo a Él. ¿Sabe cómo se hace eso? Orando. Pero que yo no sé cómo se ora. Yo no sé qué palabras decir. Nunca lo he hecho. He oído a veces, pero no entiendo, no sé. ¿Quieres que te ayude? Yo te puedo decir cómo hacerlo. Si tú quieres recibir a Cristo hoy acá en esta iglesia, tú puedes sencillamente cerrar tus ojos. ¿Y por qué cerrar los ojos? Porque es un acto entre tú y Dios. No es un acto entre yo y mi mamá, yo y mi primo, mi sobrino, mi papá. Es un acto entre tú y Dios. Cierra tus ojos. Si quieres recibir a Cristo, tú puedes cerrar tus ojos con toda la libertad y decirle ahí mismo donde estás sentado, dile así al Señor: Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que soy un pecador, pero reconozco que aunque he hecho muchas cosas malas que desagradan a Dios, la peor que he hecho es no haber creído en ti. Y por eso hoy yo quiero creer que tú moriste por mí en la cruz del Calvario.
Hoy yo quiero creer que tú resucitaste al tercer día. Hoy yo quiero creer que solamente tú me puedes perdonar. Hoy yo quiero creer que solamente a través de ti yo puedo llegar al reino de los cielos. Y por eso yo hoy quiero creer que si te pido que vengas a mi corazón, tú vienes a él y me perdona y me liberta y me hace ser un hijo de Dios. Por eso ahora quiero pedirte, Señor Jesús, que vengas a mi corazón. Te quiero recibir como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi corazón. Amén.